Estamos en las noticias de la... Joder, es que hace mucho que no hago esto. ¡Ahí va! ¿Por dónde empiezo? Ha pasado muchísimo tiempo, varios meses, en los que he estado sin subir nada. Bueno, después del viaje de Marruecos en el Vespino, me encantó, el viaje fue brutal. Aunque hubo momentos que lo pasé muy mal, hubo otros que también lo pasé muy bien, como la vida misma. Realmente el viaje en el Vespino fue también muy especial porque era la primera moto con la que yo aprendí a conducir de pequeño. Tengo un sentimiento muy especial hacia esa moto y quería que el primer viaje así fuese con esa moto. Aparte de porque era la moto que quería usar, aparte de que me gusta mucho y que era muy especial, quería usar esa moto porque sabía que iba a ser un reto, sabía que me lo iba a poner muy difícil, sabía que se iba a romper. Yo cuando salí de casa pensaba que no iba a llegar ni a 100 kilómetros y iba a explotar, porque aparte el motor lo monté yo, sin tener ni idea de montar un motor. Bueno, todo lo tenéis en los vídeos del canal. Entonces, después de ese gran viaje ya me puse a pensar en la próxima aventura. Tenía claro que iba a ser África, empecé a pensar y empecé a buscar la moto que sería perfecta para mí. Y en un principio pensé otra vez en el Vespino, pero la verdad que para una aventura tan grande el Vespino hay que prepararlo muy bien y yo no tengo los conocimientos para prepararlo tan bien. Este tiempo que he estado sin dar señales de vida, lo he vuelto a pintar, le he hecho el motor entero, lo he rehecho lo mejor que he podido, que eso lo tenéis en las historias de mi Instagram, pero no termina de ir bien. Entonces se lo voy a dejar a un amigo mientras yo estoy fuera para que me lo siga preparando para próximas aventuras, quién sabe dónde, por Sudamérica o Sudamérica en Vespino, estaré muy bien. La de Marruecos no va a ser la última. Y entonces necesitaba otra moto. También pensé en la Vespa, que la tenemos aquí, pero la verdad que no me termina de gustar la posición de conducción y no sé, no me llama. Aunque va muy bien, pero no me llama. Luego pensé en esta, la verdad que sería la moto perfecta, tiene todo lo que puedes esperar de una moto para viajar. Puños calefactables, control de crucero, cambio sin embrague, la posición... Alarma también tiene. La posición es muy buena, navegador, todo. La verdad que es una moto que es perfecta para viajar, pero como ya sabéis, a mí me gusta un poco complicarme la vida. Y nada, os voy a presentar a Valentina. Puso este botón y aparece. ¿Te imaginas que no está? Me encantaría. Bueno, pues esta es la moto con la que voy a recorrer África. Os presento a Valentina. En el próximo vídeo, que será empezando el viaje, entenderéis el porqué del nombre. Y nada, os voy a enseñar básicamente lo que voy a llevar yo y lo que lleva la moto. Del equipaje que voy a llevar yo tampoco me voy a extender mucho porque es lo mismo que con el Vespino. Básicamente es la tienda de campaña. Luego una mochila en la que llevo pues todas las cosas electrónicas de cámaras, portátil y demás. Y luego una mochila más grande en la que llevo pues todo el tema del camping, cocina del camping, mi ropa para vestirme y demás. Si queréis verlo más en detalle, os dejo el vídeo de lo que llevaba en el Vespino, porque básicamente es lo mismo. Luego, aparte, porque lo difícil en esta moto es el tema de llevar el equipaje, así que tenemos que aprovechar el máximo espacio posible. Aquí llevo un trípode, un bote para engrasar la cadena y luego aquí, que llevamos uno a cada lado, a veces pasa esto. Un Edding para pintar, que siempre viene bien. Cinchas, parte del arrancador de batería, fusibles
y un quitatipichazos. Y luego en el de este lado, pues ya básicamente bridas, el inflador y... ¡Ay, que se me cae! El arrancador por si nos quedamos sin batería y no arranca la moto. Esperemos que no pase. Vale, y eso básicamente en cuanto a equipaje de la moto. Luego, de cosas que se le han hecho a la moto, porque ya de R6 tiene poco. Básicamente se le ha hecho todo el motor entero. Patines, cadena, embrague, todo el tema de frenos, cadena nueva, todo lo que se le ha podido poner nuevo se le ha puesto nuevo. Aunque en el primer vídeo del viaje, como iremos a ver al mecánico que ha hecho la moto, os explicaremos mejor todo lo que se le ha hecho. Y luego de extras que tenga la moto para este viaje, básicamente lo más llamativo son las ruedas de tacos, que por cierto muchas gracias a Continental por regalarme las ruedas. Protector de radiador para los chinazos. El guardabarros está un poco elevado para evitar que cuando se acumule aquí barro y alguna piedra, pues no lo arrastre y reviente todo. Antinieblas para que no nos pase lo mismo que con el Vespino de quedarnos sin luz por la noche. Barras anticaída, que de anti tienen poco porque me va a caer mucho. No. Luego tenemos también una de las partes más importantes, que es el soporte para la maleta, que básicamente es un asiento que está cortado y está pegado a una base de acero para que le dé más rigidez a todo el tema de las maletas. Esto lo bueno que tiene es que al ser un asiento se puede sacar y poner y la verdad que aguanta bien. Y luego tenemos algún extra como... Aparte de los antinieblas, que ya lo he dicho, tenemos un botón con el que podemos accionar el electroventilador cuando queramos, porque va a haber momentos en los que la temperatura va a subir muchísimo. Entonces le damos y luego aparte también la moto la acciona solo. Y esta va a ser mi compañera de viaje. Es bonita, ¿eh? Muchos os preguntaréis el porqué de esta moto. Básicamente, bueno, son varias razones. La primera es porque es la moto de mis sueños, es la moto que me gusta y es la que me gusta conducir, la que me siento más a gusto en ella, la que cuando me levanto me dan ganas de conducirla, lo mismo que me pasaba con el Vespino. Básicamente llegaba reventado por la noche, no quería ni verlo, pero luego a la mañana siguiente me daban ganas de conducirlo y eso es lo que necesito en un viaje como este. Luego también se suma el factor de, como he dicho antes, que me gustan mucho los retos, me gusta complicarme la vida y bueno, al final esta moto es la que va a ser mi casa, la que va a ser mi compañera de viaje. Y para ello necesito una moto con la que yo me sienta a gusto y la que, como he dicho, cuando me levante pues me den ganas de conducirla. Y nada, aclarar que en este viaje no llevo patrocinadores, solamente, como he comentado, dar las gracias a los chicos de Continental que me han regalado las ruedas, a los chicos de Atlantis también que me han regalado un localizador, a los chicos de Moto y Punto, que son los que me han ayudado haciendo casi toda la moto, todo el tema de mecánica, defensas, antinieblas, protector de radiador, el soporte de las maletas, todo lo han hecho ellos. También me gustaría mencionar a nuestro amigo Toninja, que lo llevamos aquí atrás, nos va a acompañar durante el viaje, porque aparte de ser una inspiración muy grande para mí, es alguien que ya tiene mucha experiencia en viajes parecidos, con una moto parecida, y no ha dudado en ayudarme siempre que le he pedido ayuda y en aconsejarme lo mejor que ha podido, así que muchas gracias desde aquí. Muchas gracias a vosotros también por estar ahí, por apoyarme, comentarme qué os ha parecido, qué os parece esta nueva aventura y esta moto, que la verdad que yo estoy que ni me lo creo. El próximo vídeo será ya el primer día de viaje, así que suscribiros, seguidme también en el Instagram que está en la descripción, que ahí es donde subiré cosas más a diario. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.